Muy buenas tardes, estimados jóvenes. Les doy la bienvenida a una nueva sesión de audio en donde el objetivo es conversar un poco sobre lo que ya es realmente la recta final de nuestro curso. En términos generales, quería plantearles algunas ideas panorámicas sobre lo que ya son las sesiones últimas de nuestro curso, y en términos más inmediatos, más concretos, quería hacerles mención del trabajo de las próximas 2 semanas al cual se abocan a partir de hoy. Inicio directamente con esto para que esto no sea muy largo. Será una comunicación bastante breve porque solo quiero ponernos a todos en sintonía de lo que estamos trabajando. Es decir, entro en materia. A partir de hoy, a partir de lo que habría sido nuestra clase en estricto sentido de mañana, pero digamos que a partir de hoy empiezan 2 semanas, es decir, 4 clases, donde el texto de lectura se titula Con el ánimo perplejo, un ensayo sobre la izquierda en democracia. Es un libro del cual les he recién enviado el PDF, ya lo tienen todos y todas ustedes, pero además el día de ayer, cosa que también tendrán en sus correos, recibieron una suerte de guía donde vienen algunas preguntas que procuran enfocar aspectos importantes de la lectura sobre los cuales quisiera que se detuvieran. Son aspectos que, si ustedes logran resolver con su lectura, les darían a ustedes la seguridad de que no ha sido una lectura despistada o no ha sido una lectura superficial, porque esos aspectos que serían los que podríamos considerar los más importantes y por lo tanto los que se retomarían para la eventual evaluación, pues ustedes los pudieran responder. Son 25 preguntas, y la idea básica es que durante estas siguientes 2 semanas, y esto ya dependerá del ritmo de cada uno de ustedes, de sus posibilidades de trabajo, de cómo compatibilizan esto con las otras materias, de todo. Yo estoy consciente, sé que es complicada esta situación. Si no estuviéramos en esta situación, esta lectura que empiezan a hacer ustedes a partir de hoy, la haríamos en una semana, sin ningún problema, en clases, porque en clases tendríamos la oportunidad de charlar, de preguntarnos directamente dudas. Como esto es más complicado al ser a distancia, le damos el doble del tiempo, le damos 2 semanas a este capitulito, no es muy largo, y además añadimos estas 25 preguntas. La idea es, insisto, que cada quien, con las posibilidades que tenga, durante 15 días, lea la primera parte del libro y la vaya leyendo, observando estas preguntas para ir encontrando las claves de las respuestas. ¿De acuerdo? Esta es la lectura inmediata. Ahora, no solo quiero dejarlos leyendo eso, sino que también me interesa un poco contarles rápidamente por qué estamos leyendo eso, cuál es la lógica, cómo esto está conectado con las lecturas que hicieron antes de Costa, de Aragón, también la de Escalante, qué secuencia hay, no solo una secuencia cronológica, que esa es obvia y evidente, sino sobre todo una secuencia temática, para de esa manera no se pierdan y procuren no desengancharse del curso a pesar, insisto, de estas situaciones complicadas. Si ustedes recuerdan, en los textos anteriores ya logramos tener un gran cuadro, una gran pintura de cómo el concepto de ciudadanía viene evolucionando desde los clásicos, y es un concepto disputado porque hay distintas tradiciones que disputan entre sí cuál y por qué sería una mejor noción de ciudadanía. La tradición liberal, la tradición republicana, la tradición socialista, la tradición romántica, la tradición comunitarista. En el último capítulo que leyeron del doctor Aragón, observaron el debate entre el concepto de ciudadanía multicultural, el concepto de ciudadanía liberal, ¿no? Bueno, después de esos grandes cuadros, en esta lectura en concreto
nos interesa mucho revisar el periodo más contemporáneo, porque es un periodo que ya nos va a resultar muy familiar, que ya nos va a resultar como cercano, que vamos a sentir que incluso nos habla en términos que podemos reconocer como nuestros. Para entender ese periodo contemporáneo, hay un antecedente clave, porque ya es un antecedente de nuestra propia contemporaneidad. Ese antecedente es lo que en la lectura ustedes van a encontrar llamado el periodo del liberalismo desregulado, del llamado liberalismo utópico o del liberalismo estrictamente economicista. Es un periodo que podemos fechar muy gruesamente de la segunda mitad del 19 hasta el periodo de entreguerras. Lo que quiero que observen en la lectura es qué fue ese liberalismo desregulado, en qué consistía su utopía económica, qué modelo de Estado planteaba, qué modelo de mercado es el que empujaba, y a partir de ahí, pensando que entre ellos está un cierto tipo de sociedad civil, qué tipo, qué concepto, qué modelo de ciudadanía era el que estaba asociado con este liberalismo de la segunda mitad del 19. Entonces, esa parte es muy interesante porque lo que va a venir después, si decimos que este primer periodo de liberalismo desregulado a muy grueso modo estaría terminando en esa época de entreguerras, lo que va a empezar a emerger, a germinar desde finales del 19, inicios del 20, en el periodo particular de entreguerras y sobre todo ya como un momento de consolidación después de la Segunda Guerra Mundial, va a ser un modelo económico distinto al liberalismo desregulado, un tipo de Estado diferente al que se proponía a finales del siglo XIX, por lo mismo una idea de sociedad civil también con algunas singularidades que no estaban en el XIX, y a partir de ahí, como una deriva, un modelo de ciudadanía muy propio de ese contexto social. Todo esto que estamos diciendo, y eso es lo interesante de la lectura, lo podríamos entender como una reacción a lo que llegó a ser la gran utopía del 19, pero que va a fracasar y que va a ser necesario una remodelación, un tipo de reconfiguración de la relación histórica entre el Estado, el mercado y la sociedad civil. Fruto de eso serán ciertas nociones de democracia que no se tenían en el 19, ideas de democracia social. La democracia, ustedes saben, pues existe como concepto y como horizonte y como régimen, sobre todo, pues desde los tiempos clásicos. Pero esta idea de democracia social vinculada a un cierto tipo de Estado que va a ser considerado estado de bienestar, es una excepcionalidad histórica que podemos rastrear tranquilamente con ciertas coyunturas, con ciertos periodos históricos muy reconocibles. Esto es lo que la lectura, si ustedes lo hacen de manera pausada, les podrá también permitir reconocer esos contextos sociales, la evolución de estos. Estamos planteando como dimensiones características claves para ver esa evolución, cómo se plantea el Estado, cómo se plantea el mercado, cómo se plantea la sociedad civil, qué tipo y qué idea de democracia hay y qué vínculos hay entre estas configuraciones. Porque esto que estamos diciendo, Estado, sociedad civil, mercado, no está dado, no nace de manera espontánea, no tiene una forma ya predefinida, sino que precisamente son configuraciones históricas. En algún momento el Estado, por ciertas características, por ciertos contextos, tiene una cierta configuración en el siglo XIX.
Pero esa configuración va a evolucionar y va a empezar a presentar modalidades, alcances, atribuciones, formas, ideas, acciones distintas, es decir, una configuración histórica diferente bajo un contexto social que también ha evolucionado. Esa evolución, esa historia, es lo que me interesa mucho que vean, porque es imposible pensar en el modelo de ciudadanía social que ustedes ya revisaron en un texto anterior con Álvaro Aregón, un modelo muy vinculado con las tesis de Thomas Marshall. En este capítulo usted se va a enterar muy vinculado con el programa económico keynesiano, muy vinculado con el programa político del estado de bienestar, muy vinculado también con la situación política e ideológica de lo que fue la Guerra Fría. Bueno, si uno piensa en todo eso que acabamos de decir, evidentemente keynesianismo, Guerra Fría, tesis de Thomas Marshall, se circunscriben a un periodo histórico. No están en el siglo XVIII, no están en el XIX, empiezan a dejar de estar a finales del XX y en el siglo XXI a veces ya suenan como a fantasmas que poca gente recuerda o que ya no se practican directamente en muchos lugares. Entonces es importante entender que esa idea de ciudadanía social es propia de cierto contexto. Por eso es muy importante y por eso nos vamos a dar 4 clases para tratar de leer sin prisa, si se puede, con el mayor placer que tengan oportunidad de disfrutar. Pues vamos a tratar de enterarnos de esos grandes trozos de la historia. ¿Qué fue el liberalismo desregulado? ¿Por qué el liberalismo desregulado fracasó? ¿Qué es lo que siguió en la historia de modelos económicos y políticos? La primera parte del liberalismo desregulado la van a ver en el libro, compendiada en base a 2 grandes síntesis, que es la síntesis de Pierre Rosanvallon, un historiador francés que va a plantear una condensación de lo que fue el pensamiento liberal del siglo XIX, y después ahí mismo van a observar el fracaso de esa utopía a partir de otro gran autor, otra síntesis de otro gran autor que es Karl Polanyi, que va a explicar por qué fracasó la utopía liberal de tener un mercado autorregulado. Esa es la utopía liberal, mercado autorregulado, un mercado que se regule a sí mismo solo con las reglas del mercado. Las reglas del mercado pues son las reglas de la economía, ¿no? De la oferta y la demanda, del interés, del comercio. Esta es una utopía liberal, que no intervenga ningún otro criterio en el funcionamiento del mercado más que el propio criterio económico. ¿Qué otros criterios podrían intervenir? Que el liberalismo no quiere que entren, pero que después, con el keynesianismo, van a decididamente intervenir. Pues piensen ustedes qué otros criterios puede haber aparte de los económicos, por ejemplo políticos, por ejemplo sociales, por ejemplo éticos, por ejemplo morales, criterios que si los introducimos en el funcionamiento económico van a cambiar el desempeño del mercado, porque el mercado no va entonces a desempeñarse solo bajo sus propias lógicas, sino que también habrá una lógica, por ejemplo, política que diga este tipo de bienes no pueden estar siempre bajo la ley de la oferta y la demanda porque son bienes básicos que un Estado debe garantizar. O criterios éticos. No es ético que en un país la salud dependa solo de la economía privada. Por lo tanto, de manera ética pensamos que debe haber un sistema nacional de salud libre y gratuito. Ese es un criterio no económico. Este tipo de criterios no económicos, éticos, políticos, sociales, incluso religiosos en algunos casos, son criterios que van a estar en la base de la reconstrucción de las economías después de la Segunda Guerra Mundial y que van a apuntalar el modelo keynesiano, que a su vez va a estar apuntalado por, y para eso es la lectura, por todo ese clima político, ideológico, muy singular que fue la Guerra Fría, que fue la existencia de 2 grandes proyectos de modernidad. Por una parte, el proyecto de la democracia liberal, que
avanza un modelo de ciudadanía, y por otro lo que en su momento fue el modelo de la modernidad socialista, el gran proyecto comunista que se estableció en 1917 y que alcanzará a llegar hasta 1991, que es cuando lo que fue en su momento la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas desaparezca. En ese contexto tan singular que lo podemos fechar, existió del 17 al 91. Bajo ese contexto hubo una idea de ciudadanía social dentro de la democracia liberal que, para tratar de competir frente a la amenaza comunista, se vio procurada por muchos benefactores. De ahí la idea de estado de bienestar. Entonces es muy interesante observar cómo en ese segundo momento que van ustedes a leer, el keynesianismo, la producción industrial fordista, la Guerra Fría, la idea de una democracia no solo electoral, sino la idea de una democracia social, muchos países gobernados por partidos socialistas que tomaban el poder dentro de la economía capitalista. Vean qué es cosa tan singular. Esto no lo hacían para destruir al capitalismo, porque reconocían la propiedad privada. El estado de bienestar, no hay que perder de vista, fue un estado capitalista, pero fue un capitalismo de estado. Un estado que tenía capacidad de incidir en la producción y en la distribución de la riqueza. Dada esa circunstancia muy excepcional, va a haber un modelo de ciudadanía que, provisto de los beneficios que el estado de bienestar otorga, será una ciudadanía en clave de Thomas Marshall, que no solo es civil, no solo es política, sino también social. Muy bien. Ahora, ustedes dirán, ¿qué pasó con ese estado de bienestar? ¿Por qué nuestras ciudadanías no están así de robustecidas? Porque en la actualidad nuestras ciudadanías, podríamos decir, son más débiles, son ciudadanías imaginarias, como leyeron en el texto de Fernando Escalante, y nuestros estados, en lugar de ser de bienestar, parecen estados de malestar. Bueno, lo que pasó, si esto les pica la curiosidad, en la lectura lo podrán encontrar de manera muy condensada, muy resumida en una parte donde observarán, y en las preguntas que les envío también ahí está puntuado, los factores de la crisis económica, fiscal, política y también cultural del estado de bienestar. ¿Por qué ese estado de bienestar que tan excepcionales resultados llegó a dar para varias generaciones, a mediados de los 70 y para finales de los 80, vive una etapa de erosión, de desmontaje, donde muchas de sus piezas empezaron a ser desarticuladas, a fragmentarse, en algunos lugares literalmente a perderse. Me gustaría muchísimo que esto llamara su atención y que intentaran leer con calma, sin prisa, cuáles fueron estos factores económicos, políticos, culturales, fiscales de la crisis del estado de bienestar. Porque con esa crisis del estado de bienestar empezará también la precarización de la ciudadanía social. Ese modelo de ciudadanía que se llegó a pensar como ideal empieza a sufrir un proceso de empobrecimiento, porque una ciudadanía fuerte requiere como precondición indispensable un Estado fuerte. Para que seamos ciudadanos, que tengamos derechos y podamos ejercerlos, necesitamos que nos garanticen. Eso no los garantiza ni la sociedad civil en sí misma, ni la iniciativa privada, ni la buena intención de las personas. Se necesita un Estado fuerte. Pero si ese Estado empieza un proceso de crisis, que incluso implicará el proceso de privatización del Estado, privatización del espacio público, porque vamos a empezar, vean cómo vamos a recuperar la utopía del siglo XIX. Vamos a volver a establecer una lógica económica que pensaríamos en esta última etapa que debería estar por encima de la lógica política, estatal, burocrática y pública. Ese aroma, ese nuevo encanto desde los 80s y los 90s traerá el programa neoliberal. Para todos aquellos
que estén interesados en un ABC mínimo de qué es el neoliberalismo, también podrán encontrar en esta lectura que vamos a hacer en estas 2 semanas, pues ese registro así más elemental posible, los datos más básicos, fechas, características, propiedades, principios teóricos, un intento de razonar por qué este programa ha sido tan exitoso, que en los últimos 40 años el neoliberalismo es la ideología dominante, hegemónica. No existe hasta ahora, tristemente, un modelo alternativo. Pese a todos sus problemas y pese a haber fracasado en sus propios términos, el neoliberalismo sigue siendo votado, sigue siendo nuestro horizonte de reflexión porque no tenemos hasta ahora una alternativa. ¿Qué puede ser la ciudadanía bajo un modelo que tiene entre sus premisas que lo privado es mejor que lo público, que la privatización siempre funcionará mejor que las lógicas burocráticas? Pues es una pregunta cuya respuesta podrán también encontrar en el texto. Este proceso de retroceso de ciertos derechos ciudadanos no es casual, no es porque un gobernante de repente sea muy mala onda, sino que está otra vez, y esta es nuestra premisa de lectura, está este proceso vinculado con el contexto que les pido que lean con atención. Si hacen esa lectura con detalle y con calma, creo que no tendrán problema en ir respondiendo las 25 preguntas. No me las envíen, no necesito que me las envíen. Estas preguntas son simplemente para que ustedes, insisto, sientan que su lectura no es superficial, porque si son capaces de responderlas, pues pueden experimentar esa seguridad de haber hecho una lectura detallada. Ahora, si después de haberle hecho la lectura e intentar responder estas preguntas, todavía hay muchos o varios aspectos de la lectura que no les son claros, que les son confusos, que tienen preguntas, pues para eso es, como ustedes sabrán, si revisan la agenda que les he enviado varias veces, en mayo 26 será la tercera actividad evaluativa donde me enviarán preguntas sobre lo que están leyendo y que no están entendiendo, ¿sí? Así que de eso se trata, leer, intentar responder estos puntos que les envío, y si por encima de ello hay observaciones, consultas, preguntas, cosas que se tengan que esclarecer, lo tienen que escribir y me lo van a enviar el día 26. Estamos casi un mes, tenemos suficiente tiempo, pero me importa que la mecánica la tengan clara. Hablando de mecánica, y esto se los acabo de enviar también en un correo, cuando terminemos las 4 clases, las 2 semanas de la lectura del libro Con el ánimo perplejo, vamos a leer durante 3 clases, la de mayo 12, la de mayo 15 y la de mayo 22, un texto de Fernando Escalante que se llama Senderos que se bifurcan, reflexiones sobre neoliberalismo y democracia. Ese texto, le pican en la barra de Google ese título y el del autor Fernando Escalante y directamente lo van a encontrar en su telefonito o en su pantalla o en su computadora y lo bajan el PDF y lo leen. También valdría la pena que se metieran a la página del INE, www.ine.mx, revisaran la ventanita que se llama Cultura Cívica, y después de Cultura Cívica les van a aparecer las publicaciones, el catálogo de publicaciones. Tómense el tiempo de verlas, hay muchísimas, son muchas colecciones. Hay una colección muy famosa que se llama Cuadernos de Divulgación Democrática. Ahí hay casi 42, 43 ensayos muy, muy buenos. El de Escalante está en una colección también muy buena que se llama Conferencias Magistrales. Ahí hay como 32, 33. La de Escalante, ahí la encontrarán. También la pueden bajar, está libre. Bueno, la de Escalante es un textito chiquito,
Repito el nombre: Senderos que se bifurcan, reflexiones sobre neoliberalismo y democracia. Y vamos a leerla 3 clases. Repito, mayo 12, mayo 15 y mayo 19. Es un texto que, si se fijan desde el título, lo que va a problematizar ahora es el vínculo, qué tan afortunado o infeliz es el vínculo entre el neoliberalismo reinante, que es lo que habrán leído en el libro anterior y se habrán enterado de por qué ese régimen, ese modelo ha ganado en los últimos 40 años la batalla de las ideas y es el actual programa económico dominante. Ya sabrán eso porque en el texto anterior tendrán las notas generales de la historia del neoliberalismo y luego fíjense cómo esta lectura tiene esta secuencia lógica, temática, un texto que durante 3 clases vamos a discutir para problematizar por qué y de qué manera el neoliberalismo se vincula, ya sea de modo feliz o de modo desgraciado, con la democracia. ¿De acuerdo? Ese núcleo, esa relación, esa tensión entre el neoliberalismo y democracia, la revisaremos 3 clases. Para terminar con, y aquí ya estamos en nuestra recta final del curso, con las últimas 2 clases, la de mayo 22 y la de mayo 26, donde vamos a leer 2 capitulitos que ya se los indiqué también en la agenda. Revisan la agenda en la página 6, van a encontrar el título de los 2 capitulitos del libro de Álvaro Aragón. No es el de Ciudadanía, es otro libro, el de Álvaro Obregón. El segundo libro de él que vamos a leer se titula Norberto Bobbio, una teoría de la democracia. Y ya verán, ya lo percibirán ahora mismo por el propio título. ¿Por qué vamos a leer esto? Porque vamos a leer 2 capítulos que nos van a dar información temática, conceptual, sobre la democracia. ¿Sí? Que será nuestro último tema de discusión. ¿Ven? Discutiremos antes el vínculo neoliberalismo-democracia, cómo el neoliberalismo tensiona la democracia y terminaremos observando con un texto de Álvaro Aragón sobre Norberto Bobbio cómo la democracia, para ser democracia, implicaría ciertos mínimos que son los que el modelo económico está poniendo bajo tensión. ¿De acuerdo? Entonces, pues eso es. Acabo de resumir muy rápido porque ya no nos queda mucho la ruta final de nuestro curso. En realidad, si se fijan, son 3 lecturas más. Hemos prácticamente terminado. La de con el ánimo perplejo, la de Fernando Escalante y el segundo libro de Álvaro Aragón sobre Norberto Bobbio. El mayo 26, lo vuelvo a repetir, va a ser nuestra última sesión evaluativa donde me deberían enviar las preguntas que tengan sobre estas 3 lecturas. Sobre Con el ánimo perplejo, sobre Escalante y sobre el texto sobre Norberto Bobbio. ¿De acuerdo? Con esas preguntas, esas dudas que tengan, a su vez yo haré un nuevo audio para responderlas, para cerrar así con sus preguntas, sus dudas que tengan sobre estos textos. Bueno, vamos a cerrar con lo último, que es una cosa procedimental. Primero, pronto, muy pronto, ya lo tengo hecho, pero todavía no, porque no los quiero abrumar demasiado, pero dentro muy pronto les voy a enviar lo que es su examen, lo que va a ser la propuesta de examen para que ustedes tengan un mes para responderlo, porque me van a entregar el examen en junio 2, así que dentro de poco, para darles por lo menos un mes o más, les enviaré un examen que ustedes van a responder en su casa, con sus libros, con sus cuadernos abiertos, y que ya verán cuando se los envíe. Eso dentro de pronto. Va a ser un examen racional, porque va a plantear cosas que ustedes van a poder manejar y responder, insisto, con sus libros y sus apuntes abiertos, dentro de poco. Y segundo, y para terminar, procuren leer, no desengancharse, hacer un esfuerzo. Es una situación complicada, pero no es imposible si uno logra organizarse. En lo que a mí toca, intentaré estar
lo más cerca de las preguntas que tengan, de las dudas que tengan. Si las tienen, con toda confianza manden un correo. Intenten mandarlo a esos correos donde vienen las direcciones de todas y todas, para que todas y todas nos podamos entender de por dónde vienen las dudas. ¿De acuerdo? Así que hasta ahora les mando un abrazo, mis mejores saludos, cuídense mucho, hasta pronto.